¿Cómo estás? Bienvenido a este video. Estamos a punto de tener una pequeña reunión con Dios. Espero y sea de su agrado. Vamos a tener un momento de alabanza y una prédica. Estamos a cargo del grupo de alabanza para los que nos conocen dentro de la iglesia y para los que no, espero que lo puedan disfrutar. Espero que hayan disfrutado de estos dos cantos, un poco de alabanza. Recuerden que Él es el único digno de toda adoración y toda exaltación. Ahora tendremos a cargo del hermano Ezequiel Vázquez nuestra siguiente prédica. Muy buenos días. Nuevamente aquí estamos para llevarles la enseñanza dominical. Nuevamente estamos aquí por causa del confinamiento que estamos sufriendo, a causa de la epidemia que azota a nuestro país. Pues estamos aquí llevando para ustedes este nuevo estudio, así que hoy vamos a tratar acerca de un tema que en lo personal me apasiona, me gusta, porque es de los temas. Yo no me dedico no soy un estudioso de la Biblia, pero creo que no se necesita ser muy inteligente para buscar algunas cosas de la Biblia y hablar de estos temas. Así que nuestro tema se va a llamar La búsqueda y salvación.
Nuestro texto en el cual vamos a hacer nuestra reflexión se encuentra en Lucas 19:10, que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bien, dos cosas. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor vino a dos cosas. Vino a buscar y vino a salvar lo perdido. Vamos a hacer un poco de historia para que veamos el cómo y el cuándo fue que se perdió el ser humano. La Biblia nos enseña en Génesis capítulo 3, capítulo 3, del 8 al 10. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseó en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El hombre pasó de un estado de bienestar, comodidad, vida y salud y de comunión con Dios a un estado de miedo, una especie de deofobia, de vergüenza, culpabilidad, maldición y muerte por su desobediencia a Dios. Y al aceptar el engaño del diablo, ahora príncipe de este sistema de tinieblas y mentira, porque recuerden que el Señor Jesús dijo en Juan 8:44: el padre de ustedes es el diablo, y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras y hace que las personas mientan. Sus necesidades. Así que en el verso 8 encontramos qué hicieron en ese estado en que se encontraban. La palabra de Dios dice que se escondieron por miedo a Dios, experimentaron por primera vez la vergüenza y se cubrieron de hojas. Hoy en la actualidad esto sigue todavía, sigue afectando a la humanidad lo que sucedió históricamente. ¿Por qué? Porque la gente tiene temor a este libro. La gente vive atemorizada cuando les abrimos la Biblia. Tiene temor del Dios del que habla la Biblia. Tiene temor del Salvador del cual habla la Biblia, del cual mucha gente sabe que está perdida, cubre su vergüenza con religiones, tradiciones y filosofías, pero recuerden que eso solamente son hojas. Algún día todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal, nuestro Creador, ¿y qué le vamos a decir? ¿Con qué excusas vamos a salir? Hoy hay cierto rechazo. En mi vida de cristiano siempre me han invitado a compartir la palabra de Dios con las personas, y siempre las personas salen con evasivas, con excusas. No tengo tiempo, otro día, me siento muy cansado, tengo trabajo. Y hay cierto rechazo hacia este libro. Eso nosotros lo hemos padecido. Yo mismo tenía este actuar cuando mi madre, antes de que yo llegara a conocer la palabra de Dios, mi madre me decía: ¿no quieres orar? Le digo: ya oré. ¿No quieres leer la Biblia? No, no tengo tiempo. ¿No quieres que oremos? ¿No quieres que te enseñe yo la Biblia? Y siempre ponía yo excusas, siempre las excusas. En el verso 9, 3:9, dice que Dios llama y busca al culpable. ¿Dónde estás? Ahora, ¿dónde estás, amados amigos y hermanos? Es un ¿dónde estás? Con mucha tristeza. Yo no sé si alguna vez ustedes perdieron un familiar. Yo recuerdo cuando era pequeño, uno de mis hijos, más o menos tenía 4 años, y como he dicho, nosotros nos dedicamos a vender, comercializar carne en el mercado, y este chiquillo estaba ahí junto a nosotros y de pronto lo vimos que se perdió. Y empezamos a buscar por todos lados a este pequeño, pero si aquí estaba, y ahorita ¿qué pasó? Dejamos el negocio y mucha gente empezó a ayudarme. Yo empecé a decir: ayúdenos a buscar a mi hijo.
Ustedes no saben la angustia que yo padecí, porque yo pensaba, se lo robaron, se cayó, ¿qué pasó con este chico? Así que este ¿dónde estás? Era un ¿dónde estás? De dolor, de angustia. Cuando yo encontré al muchacho, me puse a llorar casi con él, porque dice que pasaron unos niños y se lo llevaron. Él no estaba en el lugar donde debería de estar y se fue y se perdió. Cuando fue encontrado, yo siempre he visto a los niños cuando los he encontrado que están perdidos y siempre empiezan a llorar porque están perdidos. Bueno, imagínense cómo Dios andaba buscando al hombre que se había perdido. En el corazón de Dios, con su corazón destrozado, con su corazón entristecido, tal vez se hiciera otra pregunta: ¿por qué no estás donde deberías de estar? Y el hombre contestó: tuve miedo y me escondí porque estoy desnudo. Pero tal vez, yo me imagino que tal vez estas palabras que brotaron del corazón, de la voz de Adán, era una voz también de tristeza. Casi me atrevo a decir que casi fue llorando. Así que cuando el Señor ve estas cosas, en el verso 15 nos dice la solución. Dios trajo solución a este problema de estado en que el hombre había caído. En el verso 15 dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Aquí Dios viene con una solución. Y lo primero que da aquí es una promesa acerca de que de la simiente de la mujer iba a venir quien iba a aplastar la cabeza del maligno, del intruso. Así que el Señor se propone resolver el problema de fondo y no de forma. La segunda solución que da el Señor en el verso 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer vestidos de pieles y los vistió. Fíjense qué sabiduría de Dios. Al ver que los hombres aquel matrimonio estaba desnudo, dice que los vistió de pieles. Pero ¿de dónde salieron las pieles? De víctimas inocentes para cubrir la vergüenza de los desobedientes mientras venía la simiente de la mujer. Pasó el tiempo y ese es el trasfondo de cómo entró el hombre en este estado de culpa, de perdición, de vergüenza y de tristeza. Y viene el Salvador 4000 años después, según el tiempo de la Biblia, y el anuncio es primeramente a María. En Lucas 1:30 y 31. Entonces el ángel le dijo: no tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo, a quien le pondrás por nombre Jesús. Es el ángel el que le anuncia a María. Aquí vemos. Y el ángel le dice: hay que ponerle el nombre de Jesús, porque Él salvará, Él va a ser el Salvador. En Mateo 1:20 y 21. Mientras pensaba en todo esto, un ángel de Dios se le apareció en un sueño y le dijo: José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Cuando nazca el niño, lo llamarás Jesús. Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. Es a José el que se le dice: Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Y otra vez, tanto a María como a José les dice que el niño llevaría por nombre Jesús, el Yeshua Mashiach, el Salvador. Pero luego aparece el Salvador, y en Lucas 19:10, lo que hemos leído, dice: porque el Hijo del Hombre vino del cielo. Fíjense bien, el Señor abandonó su comodidad, abandonó su gloria
y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que vamos a pensar en una cosa. Cuando el Señor aparece y dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, vamos a pensar un momento acerca de la gente que conoció a Jesús. ¿Realmente la gente que vivió en ese tiempo comprendió, entendió o escuchó que el Señor realmente era el Salvador? Vamos a ver qué nos dice Mateo 27, 38 al 44. Junto con Jesús, clavaron también a 2 bandidos y los pusieron uno a su derecha y el otro a su izquierda. Luego, los soldados se sentaron para vigilarlos. La gente que pasaba por allí insultaba a Jesús y se burlaba de él, haciendo muecas y diciéndole: «Tú dijiste que podías destruir el templo y construirlo de nuevo en 3 días. Si tienes tanto poder, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». También los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes del pueblo se burlaban de él. Decían: «Este salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Dice que es el Rey de Israel, pues que baje de la cruz y creeremos en él». Dijo que confiaba en Dios y que era el Hijo de Dios. Pues si en verdad Dios lo ama, que lo salve ahora. Y también insultaban a Jesús los bandidos que fueron clavados a su lado. En este pasaje vemos que la gente sí entendió, porque vemos a la gente burlándose del Señor Jesús diciendo: si de veras eres Salvador, desciende de la cruz para que creamos. Y ahí estaban los religiosos, los sacerdotes diciendo: si de veras eres Hijo de Dios, desciende de la cruz para que creamos en ti. A otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. ¿Qué estaban entendiendo estas personas? Estaban entendiendo que el Señor Jesús vino a salvarlos de lo material, como hoy se enseña en muchos círculos religiosos. ¿Cómo se presenta hoy el Señor Jesús? Como solución a los problemas económicos. Se dice que yo voy a la congregación y diezmo y gano almas, y ahora el Señor me tiene que bendecir en mi negocio. Entonces al Señor se le ve como un banquero que da dinero, que hace que la gente prospere económicamente. Y en muchos círculos religiosos se dice: si tú das 10 pesos, el Señor te va a devolver 30. Entonces el Señor se convierte en un banquero que provee cosas materiales. Pero otros ven al Señor Jesús como un médico, donde están enfermos y acuden al Señor Jesús por sanidad. Y está bien, el Señor puede y quiere, el deseo de Él es que prospere y que las personas estén sanas. Pero no fue el propósito material como lo vieron los religiosos y la gente de su tiempo. El Señor Jesús vino con otro propósito. El Señor Jesús, en Lucas capítulo 9, versículo 56, aquí nos dice que el Señor Jesucristo, la razón por lo que Él vino del cielo es a salvar tu alma. Él no vino a salvar a la gente de la pobreza, no vino a repartir dinero, aunque sí sanó a algunos enfermos, pero de todas maneras todos enfermos y resucitados murieron. El Señor Jesús se interesó más que en las cosas materiales, en las cosas eternas y espirituales. Y el Señor vio que en realidad los problemas que sufrían los seres humanos que sufren hoy es el alma. Porque aunque este cuerpo lo vamos a dejar, nuestra alma va a seguir existiendo. Y la decisión de nosotros aquí es que si queremos que siga existiendo o queremos que siga viviendo. Esa es la gran diferencia. El ser humano puede seguir existiendo porque su alma es eterna,
pero lo que propone Jesús es salvar tu alma y darle vida eterna. Así que las almas es el propósito del Señor Jesús y el propósito de Dios. Por eso, Señor, busca para salvar tu alma. Es lo que encontramos en Lucas 9:56. Cuando hablamos de salvación, la salvación en su definición más llana quiere decir liberación, seguridad, curación, preservación, restauración y sanidad. Nos enseña, cuando vino el Señor Jesús, no enseñó realmente cómo vivir sin salvación, sino cómo vive el que ha sido salvo. Por eso el Señor Jesús se refiere al amor, a la paz. Pero ¿quiénes son los beneficiarios del amor y de la paz? Lamentablemente, aunque suene un poco egoísta, solo estas cosas serán para aquellos que han sido salvados. Así que en la Biblia encontramos una definición más estrecha. En la Biblia la salvación tiene un uso restringido y solo se refiere a la obra de Dios en favor del perdido y comporta dos ideas fundamentales que son las siguientes. La primera idea es que el Señor, cuando rescata a una persona, es de un estado a otro, de un estado de perdición a un estado de salvación y seguridad. Esa es la primera cosa que hace Dios respecto a nuestra alma. La segunda cosa que hace es ser transferido de un estado de salvación a ser vitalmente renovado y ser hecho idóneo para participar de la herencia con los santos en luz. Les voy a poner un ejemplo, aunque sea un poco estrecho. Vamos a suponer que usted ve a una persona que está en un edificio en llamas, una casa de 2 pisos, y ve usted que esta persona está en el techo de estos 2 pisos clamando por salvación, porque alguien se apiade de él y lo ayude a salvarse. Si usted está mirando, pues a lo mejor usted dice, bueno, llamen a los bomberos, traigan una escalera, traigan una sábana, hay que hacer algo por salvar a este hombre, a esta persona que está en llamas y que tiene el peligro de que las llamas lo alcancen y lo quemen. Finalmente logramos poner una escalera y bajar a esta persona. Se puede decir que esta persona ya está salva de haber sido muerta por quemaduras, pero en realidad no es una salvación completa, sino que esta persona está ya salva, ya no puede morir, pero las secuelas de él haber estado en este lugar tanto tiempo, pudo haber sufrido quemaduras que a lo mejor, si no se las curan, le pueden provocar la muerte. Así que fue salvada de un estado, pero pasó a otro. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Llamar a los paramédicos, llamar a las ambulancias que se la lleven y que sea sometida a una curación posterior, que le curen las heridas. Si tiene lastimaduras, a lo mejor se lastimó, entonces ya en el hospital, una vez que ya ha sido curada totalmente, entonces sí podemos hablar de una salvación completa, porque la persona que ha sido rescatada de ese lugar a otro, todavía puede haber sufrido. Y hay algunas personas que han sido rescatadas de un incendio y que las heridas, las quemaduras que sufrieron estas personas, aunque se salvaron de ser quemadas, pero murieron posteriormente por las infecciones que les causaron estas quemaduras. Así que, ¿cómo se da este hecho al respecto cuando hablamos de la salvación de un alma? Bueno, ocurre lo siguiente. Para muchas personas la salvación les gustaría que fuera por decreto. ¿A qué me refiero cuando digo que les gustaría que fuera por decreto? Porque hay muchas personas que piensan que cuando lleguen delante de Dios, Dios les va a decir, pues mira, diste un terreno para una capilla, hiciste muchas peregrinaciones, te portaste lo mejor que pudiste,
así es que te declaro que puedes entrar para que pases a ver mi gloria. El primero que pegaría de brincos es el mismo diablo. ¿Por qué? Porque eso no es justo. Diría él, esto no es justo. Porque este que pecó me pertenece. Y entonces, mis amados hermanos y amigos, Dios no puede salvar a las personas por decreto. Si eso hubiera sido, entonces la razón es para qué vino Cristo. Esa es la razón. La pérdida de estas personas que están en un estado de perdición fue que el Señor Jesucristo abandonara el cielo, viniera a esta tierra, pusiera su vida en la cruz, derramara su sangre preciosa para podernos salvar. Así que en el acto de la salvación, solo el poder de Dios puede salvar un alma. Aquí no se trata de salvarnos físicamente, porque mucha gente se acerca a la religión tratando de progresar, tratando de sanarse, tratando de hacer muchas cosas materiales. Eso puede venir después de que una persona ha recibido la salvación de su alma. Y aquí vamos a ver en 1 Corintios 1:18. Hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería, pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. En este pasaje nos dice que solo el poder de Dios, fíjense bien, solo el poder de Dios, no de una institución, no de una persona, solo el poder de Dios puede salvar de la perdición y de la condenación al alma. Así que vamos a ver algunos pasajes por el tiempo que no nos permite explayarnos mucho. Dice en Colosenses 1:13: Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo. Encontramos aquí en este pasaje que el Señor nos salvó del reino de las tinieblas y nos trasladó de un reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, de un lugar a otro. En otro pasaje, 2 Corintios 1:9-10, nos dice lo siguiente: En realidad, nos sentíamos como los condenados a muerte, pero eso nos ayudó a confiar en Dios, que puede hacer que los muertos vuelvan a la vida y no a confiar en nosotros mismos. Dios nos protegió de grandes peligros de muerte y confiamos en que Él nos seguirá cuidando y protegiendo. Este pasaje nos dice que nos salvó de la muerte eterna. Nos libró, dice Pablo, de una gran muerte. A eso se refería Pablo, porque la muerte física es transitoria. Es de pasar de este mundo a la eternidad. Y ahí en la eternidad es el problema. Porque como dije antes, usted puede existir y no tener la vida. De lo que se trata es que el Señor Jesús vino a darnos la vida eterna, la vida cerca de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo pasa esta cosa? ¿Cuándo es que una persona pasa de un estado de perdición a un estado de salvación? Bueno, en Hechos 16, 30 y 31 nos relata la historia de Pablo y Silas. Dice que Pablo y Silas estaban en la cárcel. Y de pronto en la cárcel ellos están cantando y viene un temblor y la cárcel se abre y los presos que estaban se querían salir, y seguramente que el carcelero, el celador, estaba oyendo lo que Pablo estaba cantando y la razón por la cual habían sido puestos en la cárcel Pablo y su compañero. Y entonces él hace una pregunta muy importante. Les dice a Pablo y a su compañero: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así que, ¿qué sucede aquí?
que cuando creímos quedamos completamente liberados de un estado de perdición y revestidos de los méritos de Cristo. Así que libres del juicio eterno. Pero en Efesios 2:8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Así que la fe es la creencia, pero es una fe sabia, no es una fe ciega como muchos pretenden enseñar que nosotros somos fanáticos. No, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo creemos que ejercimos una fe sabia, apoyada en la revelación que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque nosotros no somos fanáticos, aunque podría decirse, nos dicen que somos fanáticos locos. Pablo dice, bueno, si somos locos para ustedes, pero no lo soy para Dios. Así que la fe, una fe sabia, apoyada en la palabra de Dios, es lo que nos libera del juicio eterno. Cuando una persona cree, es cuando pasa del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Y una vez que el salvado entra en un estado de salvación completa y eterna, viene el proceso de restauración o de recuperación. Lo mismo que aquel que es puesto en el hospital para recuperarse completamente. En Romanos capítulo 6, verso 14. Así que el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley, ahora están al servicio del amor de Dios. Nos dice lo siguiente, que somos liberados del poder del pecado. En Romanos capítulo 8, verso 2, de la misma forma. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y nos ha librado del pecado y de la muerte. ¿Qué nos dice? Que somos liberados del poder del pecado. Pero esta liberación es como una especie de curación, que es el proceso cuando el salvado entra y se pone en las manos de Dios. No sé si ustedes han escuchado a la gente decir, este está leyendo la Biblia pero sigue igual. Este va a las reuniones pero sigue igual. Yo lo digo por aquellos que tienen familiares que no son cristianos. Quisieran que de un momento a otro la gente cambiara, pero no, porque es un proceso de restauración y de recuperación, porque la gente dice, miren, yo les voy a platicar brevemente una historia de un familiar que tengo. Este familiar siempre me hacía burla de que era yo cristiano, siempre me decía que siendo honrado, siendo decente, siendo honesto, nunca iba yo a lograr nada, porque el que no tranza, no avanza. Bueno, él se hizo rico, llegó a tener mucho dinero, nos dejamos de ver, y un día me habla por teléfono a los años y me dice, quiero que me vengas a ver, porque ya soy cristiano, nací de nuevo. Oiga, yo me sorprendí del cambio de este hombre, leyendo la Biblia y cantando. ¿Qué pasó en la vida de este hombre? Bueno, en algunos se da, de que inmediatamente que se dan cuenta dónde estaban y dónde están, empieza una recuperación más rápida, pero eso no se da en todos. Yo en lo personal puedo decir esto, mi recuperación llevó tiempo. Entonces usted tenga el perfil de Cristo, ni siquiera trate de parecerse al pastor o a otras personas que usted conoce como cristianos, porque el salvo está siendo liberado del poder del pecado. Es la obra del Espíritu Santo durante su vida en la tierra. No podemos ganar esta lucha sin la ayuda del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo nos ayuda a liberarnos poco a poco del poder del pecado y del dominio del pecado. Pero ¿para quién es esta promesa? Para el que ya es salvo. Así que al fin
El salvo quedará liberado de la presencia del pecado algún día. ¿Cuándo va a suceder esto? Bueno, cuando muramos. Vamos a ver un pasaje que encontramos en la Biblia, antes de que el Señor Jesús se fuera al cielo. Él dejó este comentario para todos nosotros. Y a mí me gusta mucho meditar sobre esto, porque entonces quiero resumir esto. Fuimos salvos, esto se dio cuando creímos. Estamos siendo salvados porque ese es el proceso. Estamos siendo liberados del poder del pecado, del poder de la maldad, y algún día lo seremos completamente libres de la presencia de la maldad y del pecado cuando muramos. Entonces sabemos que la gloria nos espera. Ya no estaremos como a Pablo los corintios en el primer siglo le dijeron: Pablo, pero es que mira, nosotros vamos a un mercado del mundo, andamos en un autobús del mundo, nuestros compañeros del mundo, ¿qué pasa con ellos? ¿O cómo estamos viviendo entre ellos? Y dice Pablo: bueno, júntense con ellos, pero ustedes no son iguales, ustedes ya son salvados. Así que en medio de una muchedumbre de gente, la gente que no conoce al Señor y que no es salva, en medio de esa gente, si tú que ya eres salvado estás ahí, tú eres la diferencia. Y un día, no sabemos cuándo, todos nosotros vamos a ser liberados de la presencia del pecado. ¿Cuándo ocurrirá esto? Cuando estemos en gloria con Cristo. Vean la promesa que tenemos del Señor Jesús, que encontramos en Juan 17:15. Decía de los apóstoles que tenía allí enfrente, decía el Señor: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor no quiere que nos salgamos del mundo. Este es nuestro trabajo, dar testimonio de qué es lo que pasa cuando una persona ya fue salvada. Así que, mis amados, esto es muy importante que ustedes lo sepan. Dios no nos va a quitar del mundo porque tiene un plan para cada uno de nosotros. Dar testimonio de la verdad, dar testimonio de cómo el Señor Jesucristo realizó este cambio. Como digo, algunos se dan luego, otros poco a poco, otros por la presión, por todo lo que sufrimos en el medio, pues vamos poco a poco. Así que el Señor dice lo siguiente en el verso 24: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos salvó el Señor? Para ver su gloria, para estar con Él en gloria. Así que la pregunta para usted, mi amigo, que no es algo, porque mucha gente sabe que el Señor Jesucristo, cuando vemos un crucifijo, sabemos que el Señor Jesús, muchos de ustedes saben que el Señor Jesús murió para salvarnos. Mucha gente sabe, pero esto no se ha hecho una realidad en su vida. Así que la pregunta que le hizo Dios a Adán sigue vigente: ¿dónde estás? Los que están perdidos pueden responder: estoy perdido. Pero algunos que ya son salvados, recuerda que tienes la ayuda del Espíritu Santo para trabajar en tu vida, en tu restauración. ¿Y cuál es el final de este proceso? La gloria eterna con Cristo. Así que muchos de nosotros no sabemos cuándo vamos a morir, pero sí sabemos que ocurrieron estas dos cosas en nuestra vida. Cuando creímos fuimos salvos, y que estamos en proceso de manifestar esta salvación, pero tenemos todavía la presencia del pecado en nuestra vida, y esa es la lucha, ese es el proceso de restauración que se da, pero sabemos que la gloria nos espera. Así que, ¿cómo podemos saber que somos salvos? Porque la Biblia dice. ¿Cómo saber si voy al cielo? Porque la Biblia dice. Fíjense que entre otras cosas la Biblia se reconoce como las Escrituras. ¿Qué son las Escrituras? Bueno, las Escrituras pueden ser las de tu casa. El apóstol Juan dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios.
¿Qué sucede aquí? ¿O qué podemos entender aquí? Que cuando usted acaba de pagar su casa, la compra de contado, no está segura su casa hasta que usted la paga y le dan su escritura a su nombre. Entonces usted tiene papelito, habla, ya es mi casa. Cuando usted está pagando un coche, hasta que no le den el papel, la factura a su nombre, papelito, habla, el coche es mío. ¿Usted por qué sabe que es mexicano? Porque hay un testimonio que lo acredita, su IFE, su acta de nacimiento. Ese es un testimonio humano y lo creemos. Las escrituras nos dicen que usted ya es una persona salva si usted realmente ha creído en Cristo. Miren, una de las cosas maravillosas que hay en este mundo es lo siguiente. Si usted se da cuenta, a pesar del mal ejemplo de muchos cristianos, a pesar de toda la corrupción que se ha metido dentro del cristianismo, las personas siguen siendo salvas. Hoy día hay personas que están siendo salvas. Y esto demuestra que la salvación no pertenece a ninguna denominación, sino que pertenece a Dios. ¿Sabe? Esta es una maravilla. Porque donde quiera que estés, en cualquier denominación que estés, no importa, la salvación no es exclusiva más que de Dios. Porque desde que empieza el proceso de la salvación hasta que te mete en gloria, es obra de Dios completamente. Así que, ¿qué nos dice? ¿Hoy hay salvos? Sí, y seguirá habiendo salvos mientras la gracia de Dios esté vigente. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo unigénito. Amó tanto a la gente que vino Jesús a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para que todo aquel que en Él cree, ahí se hace efectiva la salvación. No se pierde, mas tenga vida eterna. ¿Tú crees esto? Hoy puede ser salvado. La salvación pertenece solamente a Dios. Si tú sales en este momento perdido, yo te invito a que te pongas de rodillas y le digas lo siguiente al Señor: Señor, soy una persona perdida. El Señor busca, el Señor sigue buscando. Él está interesado no en tu bienestar físico y material, Él está interesado en tu alma, para que tenga la vida eterna. Dile: Señor, sálvame, perdóname mis pecados y sálvame. Levántame, trasládame del reino de las tinieblas donde estoy cautivo al reino de tu Hijo Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia. Así que el ser salvado es de un lugar a otro. Y si tú, mi hermano, ya eres salvo y estás desanimado porque no has podido dominar algunos pecados, recuerda que este proceso puede durar toda tu vida. Pero no te desanimes. El Espíritu Santo está contigo y el proceso de renovación y de restauración es para toda la vida. Pero recuerda que un día vamos a estar en gloria con el Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima. Alabate.
poco de aprendizaje de la palabra y claro, no podría faltar nuestra alabanza, ¿verdad? No te olvides de darle like al video, compartir, en la descripción están nuestras redes sociales y que tengas un bendecido día.